Hola, bienvenidos. Hoy tengo a alguien muy especial. Tengo a Mariana de Cualquier Cosita es Cariño. Bienvenida, Mariana. Hola, muchas gracias. Mariana es una persona que quería entrevistar desde hace tiempo. De hecho, la escribí, porque Mariana no eres de aquí de España, o sea, eres de Colombia, y la escribí diciéndole, bueno, soy Laura Rivas, me encantaría entrevistarte, no sé, podemos hacer un Skype, y me dice, vengo a Barcelona, y digo, vamos a hacer una entrevista. esas sincronicidades de tiene que pasar. Mariana se dedica, o a través del blog lo que haces es difundir, luego me corrige si me equivoco, pero lo que hace Mariana es difundir una vida sostenible en nosotros mismos y con nuestro medio ambiente, nuestro entorno, para eso, para tener una vida respetuosa con la naturaleza, etcétera, ¿no? Para mí este es un tema muy cercano a mi corazón, puesto que desde siempre he estado implicada en ONGs o en este tipo de causas. Y en el último año también he estado, si seguís mi Instagram lo habréis visto, ¿no? He estado intentando vivir una vida con menos plásticos, etc. Y la verdad es que me apetecía mucho empezar a utilizar mi blog como plataforma de difusión de causas que para mí son importantes, porque un poco justifica mi trabajo, ¿no? Es decir, tengo este escenario, tengo este altavoz, quiero utilizarlo para que más cosas lleguen, para dar voz a este tipo de causas, ¿no? Entonces, Mariana, últimamente, bueno, podríamos, antes de empezar la entrevista, habíamos hablado de cómo centrar la entrevista y demás, habíamos hablado del movimiento de cero residuos que está empezando mucho en Estados Unidos y habíamos dicho que quizás empezar a hablar más bien de cómo empezar a minimizar plásticos en nuestra vida. Sí. Dinos un poco por qué es tan malo el plástico o cómo afecta el plástico que está por todas partes, o sea, si entras en un súper dices hay plástico por todos lados. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué crees que tenemos que empezar a reducirlo? Bueno, el tema del plástico es un tema que da para hablar pues desde muchísimas perspectivas. Digamos que lo que yo considero que es un asunto súper importante es ver, o sea, entender el recurso que se está utilizando, que es algo en lo que normalmente no pensamos, ¿cierto? Estamos tan acostumbrados y está tan normalizado consumir, digamos, ciegamente, que no pensamos cuál es el origen de las cosas que estamos consumiendo en general, o sea, no solamente el plástico, sino en... No, está claro, exacto. En general, sí. ¿Con el plástico en concreto? El plástico en concreto, o sea, por un lado, entender que el plástico es un derivado del petróleo, o sea, estamos hablando de un material que viene de un recurso que no es renovable, que es un recurso por el cual se hacen guerras, que viéndolo desde esa perspectiva uno dice cómo podemos estar utilizando este material para algo que vamos a tirar a la basura. Y realmente es un material que, si se analiza desde sus propiedades, es un muy buen material para cosas que queremos que duren para siempre, o sea, porque el plástico dura para siempre, básicamente. Claro. No tiene ningún sentido utilizar un recurso de este tipo para algo que va a parar a la basura. Entonces yo creo que ese es el principal problema del plástico, o sea, el tema de que es un material súper duradero, que va a vivir más que todos nosotros, sin embargo lo utilizamos para cosas desechables. Yo creo que el problema está más asociado al uso del material que al material en sí mismo, aunque el material en sí mismo pues tiene también problemáticas asociadas, el tema de todos estos como compuestos químicos que empieza a soltarle como a la comida que contiene, al agua que viene embotellada o a las cosas que se guardan en tuppers en la nevera o ese tipo de cosas. Y entender que por un lado tiene un impacto enorme su extracción y su procesamiento, que tiene un impacto enorme en nuestra salud y que en el momento en el que deja de ser útil para nosotros tiene un impacto enorme en el medio ambiente también. O sea, no hay como un punto realmente en la cadena que justifique estar usando ese material de esa manera. Sí, es totalmente cierto, la verdad. De hecho, cuando el plástico está en todas partes, ¿no? Como decía, y desde las bolsitas, ahora la gente está más concienciada con las bolsas esas más grandes, o te las cobran o ya vas con la bolsa de tela, pero hay esas bolsitas de la fruta, las de pequeñas transparentes de plástico, sí, que son difícilmente reutilizables y la gente las coge simplemente para juntar 3 peras, sí, ¿sabes? Sí. Y luego lo tira, ¿no? Es como... O los plastiquitos en medio del embutido para que no se te pegue el jamón, que dices... Sí. Puedes vivir con que se te pegue el jamón, no puedes prescindir de ese plástico, la verdad. En fin, en Estados Unidos
ha empezado a potenciarse mucho este movimiento de cero residuos. Podemos abordarlo un poquito, aunque luego volveremos al tema de los plásticos y nos darás algunos consejos sobre qué cambios empezar a introducir, etcétera. Pero mencionemos un poco esto del cero residuos, porque yo lo encontré a través de un TED Talk. Encontré a dos personas que empezaron a hablar de esto y vamos, me fascinó y me atrapó. Y luego te encontré a ti a través de Marta de Plantea, creo que fue. Es como, oh, pues ya lo están haciendo en castellano, ¿sabes? Cuéntanos un poquito sobre en qué consiste esto del movimiento o una vida cero residuos. Y porque creo que tú lo estás trabajando y estás viviendo según esta filosofía. Efectivamente, o sea, es algo que empezó a tomar mucha fuerza en Estados Unidos, sobre todo a partir pues, del trabajo que ha estado haciendo Bill Johnson y Lauren Singer de Trash is for Tossers. El origen de este movimiento realmente tiene poco que ver como con la vida cotidiana y con el ciudadano común. La idea en torno al asunto pues, del residuo cero empieza desde la perspectiva industrial sobre todo y como de la manufactura y o sea, se está hablando del tema sobre todo como por el lado de California, como desde los años 70, pero enfocado a eso, como a la industria o a cuestiones pues de ayuntamientos, o sea, muy como desde la perspectiva de la producción y desde la perspectiva como de administración de ciudades, digamos. Como la novedad que plantea el trabajo que hace Bill Johnson a través pues, de su web de Zero Waste Home es precisamente que lo lleva a la casa, o sea, como a cuáles son las acciones que uno puede tomar en su vida cotidiana para no tenerse que sentar a esperar a que lo resuelvan el gobierno y la industria, sino como, listo, ¿cuál es la parte que me toca a mí? Que yo creo que eso es absolutamente genial porque nosotros somos parte del problema y de esa manera somos parte de la solución. Para mí, el tema de la reducción de residuos es una cuestión de sentido común, ¿cierto? Que por ahí dicen que es el menos común de los sentidos. Es si yo estoy utilizando estos recursos y estoy como ocupando este espacio en el planeta y a mí me preocupa lo que pasa con lo que está a mi alrededor, bueno, y con mi propia salud, lo mínimo que debería hacer es preocuparme por qué cosas estoy desechando. O sea, con la basura hay un problema y es que ojos que no ven, corazón que no siente, no tenemos que lidiar con ella. O sea, salimos y se va, y es mágico, y no sabemos a dónde va a parar. Difícilmente alguien ha estado en un relleno sanitario o lidiando pues, como con grandes cantidades de basura, entonces es muy fácil que se nos olvide cuál es el impacto que tienen. ¿Y eso en tu vida qué es lo que haces para reducir tus...? Yo desde hace tiempo, bueno, parte del origen como de mi interés en este asunto ha sido muy la educación en mi casa. Desde casa me enseñaron el tema de no utilizar bolsas plásticas si no se necesitaban y todo ese tipo de cosas. Pero de ahí empecé a encontrar que había más, o sea, como que yo lo podía llevar más allá. Entonces, para mí ha sido un proceso de exploración pues súper enriquecedor y ha pasado por... Bueno, reducir las bolsas plásticas, reducir el consumo de productos que vienen envasados en plástico, como, no sé, las botellas de bebidas que vienen en botellas desechables, comprar cosas que puedo comprar a granel evitándome un empaque plástico adicional, y de ahí todo eso me ha ido llevando entonces a experimentar en cosas que puedo hacer en casa para reemplazar productos de cuidado personal, entonces no tener que, por ejemplo... no sé, las cremas humectantes para la piel, entonces uso aceites, bueno, ahora estoy haciendo mi propio champú, que entiendo que eso no es una actividad como que todo el mundo esté dispuesta a hacer mi propio desodorante, hacer, bueno, mi propio vinagre de manzana que utilizo como acondicionador, entonces son como un montón de cosas que me han ido llevando. Y no huele a vinagre, ¿eh? Lo digo porque si alguien... yo estaba a su lado y no huele a vinagre de manzana. Bueno, sí, que eso es algo que es como cuando digo el vinagre como acondicionador, la gente se me queda mirando como a ver, como con ganas de acercarse a oler. Sí, sí. ¿Qué más haces? ¿La ropa la compras nueva o...? Yo compro muy poca ropa. Bueno, de entrada como por tema de consumo responsable me he alejado de marcas pues, que tienen como prácticas muy cuestionables.
la ropa que compro, bueno, tengo la fortuna enorme que Colombia tiene mucha producción como local de ropa, sobre todo Medellín, que es la ciudad en la que vivo, tiene una producción textil pues súper, es como la principal ciudad pues en producción textil. Entonces es muy fácil conseguir ropa que es hecha en Colombia, que es hecha en Medellín, que me ahorro pues como un montón del tema del impacto del transporte. ¿Y tú también haces lo de guardar tus residuos en un tarro? Ah, vale. Pues no, pero como que empezamos a medir la cantidad de basura que generamos un poco por accidente. En algún momento quise experimentar con envolver la basura en papel periódico reutilizado y no en la típica bolsa, porque esa era una pregunta como que siempre se hace la gente, como si no uso bolsas, ¿qué voy a usar para tirar la basura? Y un día dije como, tengo que probar que esto es posible hacerlo de otra manera, y forré la basurera con papel periódico. El hecho de que tuviera papel periódico nos obligó a empezar a pensar, pues a mi chico y a mí que vivimos juntos, nos obligó a pensar en qué iba a parar ahí, porque no podíamos tirar cosas húmedas, porque sabíamos que no había una bolsa que lo fuera a contener, y como no estaba la bolsa, como que no era tan sencillo deshacernos de ella. O sea, ¿Vosotros hacéis compost o...? tenemos un sistema que se llama paca digestora, que lo hicimos o sea, pedimos como autorización ahí a la administración del edificio, lo hicimos en una zona verde que queda afuera, y es una cosa similar al compost. El compost, si no estoy mal, funciona como como por descomposición. Esto funciona por fermentación, pero igual, o sea, es un método para aprovechar los residuos orgánicos y se convierten finalmente en tierra abonada, pues que es genial, o sea, es lo que pienso yo que se debería hacer siempre con los residuos orgánicos. Entonces, Mariana, ¿qué cambios puede empezar a hacer la gente en su día a día a nivel práctico para empezar a reducir? Empecemos por los plásticos, ¿no? Porque claro, ahora escuchamos a Mariana y empezamos a pensar, hostia, ahora tengo que empezar a hacer la basura con papel de periódico. Que ojo, ¿sabes? Que yo también he probado mis cosas, pero entiendo que la gente estará más receptiva si damos... cambios o proponemos cambios más específicos y fáciles al principio para que se animen y empiecen a cambiar su vida, ¿no? Más en general. ¿Qué consejos darías para empezar a reducir plásticos cuando este plástico está en todas partes? O sea, es que vas a comprar algo y está todo en plástico, o por Expand, que es peor, o, ¿sabes? Cualquiera de estas cosas. Dinos. Bueno, como tú lo dices, si tratamos, es que es un problema grande y complejo. Si tratáramos de resolverlo todo de un solo golpe, o sea, lo más seguro es que terminamos haciendo nada. Yo creo que es súper importante empezar a adaptar los cambios poco a poco a nuestro estilo de vida. Y creo que el primer paso, y tal vez el más difícil, es vencer la indiferencia. O sea, primero como hacerse la pregunta de decir, bueno, ¿yo qué puedo hacer frente a esto? En la medida en la que uno ya se ha hecho esa pregunta, hizo lo que yo creo que es la parte más importante. De ahí depende mucho de cada persona, pero yo pienso que el primer paso es empezar a mirar. Es difícil cambiar lo que no se conoce, entonces como empezar a mirar en mi entorno inmediato y en mi vida cotidiana, y a partir de mis hábitos, en dónde está más presente ese plástico, sobre todo el plástico de un solo uso. O sea, porque no se trata tampoco de que si tengo una silla de plástico entonces me tengo que deshacer de ella. Es como si tengo una cosa que compro una vez por semana y viene en un envase de plástico, ¿qué tal si me busco una opción que no venga en un envase de plástico? Entonces yo creo que eso, a pesar de que se puede percibir como algo muy pequeño, ya hace una diferencia importante, porque de entrada, si tú estás cambiando algo frente a algo que estás consumiendo con frecuencia, pues empieza a tener un efecto acumulativo. O sea, si es algo que dejas de comprar en plástico y lo compras una vez por semana, en un año tendrás 52 empaques menos de ese producto en particular. O sea, comprar a granel podría ser una opción. A granel, exacto, comprar a granel es una muy buena opción, empezar a identificar qué cosas se pueden conseguir. Es un poco como volver a... Yo soy niña de los 80, pero entonces es un poco como a volver a casa de mi abuela en los 80, como eran las cosas entonces, ¿no? Exacto. Que había las garrafas esas, me acuerdo que la gente, bueno, aquí en Barcelona, que
eran rellenables, o que las botellas de Vichy se llevaban al colmado para cambiarlas, para reutilizarlas. Vale. No sé. Bueno, a mí también cuando estaba chica me tocaron cosas como de ese tipo. Yo me acuerdo que iba a la tienda a comprar galletas y no venían en un empaque de plástico, sino que había un frasco enorme de vidrio y las galletas uno las sacaba así y se las comía. Pero ahora también hay una obsesión con el tema de la asepsia, como si fuera posible ser absolutamente aséptico. Entonces, bueno, sí. Pero el tema de comprar a granel, de en la medida de lo posible, lo que pasa es que creo que ese sistema acá no está, ya está como completamente desmontado, el tema de los envases retornables. Sí, pero yo estoy encontrando, luego en el blog escribiré sitios que estoy encontrando en Barcelona que puedes comprar detergente a granel, comida a granel, vale, sí. pero bueno, lo he encontrado así por accidente y a veces ha sido yendo a tiendas de toda la vida, ¿sabes? Que aún hacen las cosas así. Sí. Entonces, sí, yo creo que el primer paso es eso, buscar cuáles son las alternativas menos empacadas. Habrá cosas en las que es imposible, por lo menos por ahora, encontrar cosas sin empaque, pero en ese caso entonces encontrar la que tenga el empaque menos voluminoso posible. O sea, si hay porque además hay cosas que vienen en una bolsa de plástico y luego metida en una caja de cartón que tiene un laminado de plástico, entonces son más residuos. Si me puedo conseguir una que viene solamente en la caja, genial. O sea, como tratar de empezar a reducir el nivel de complejidad de los empaques. Y podría ser, o sea, por ejemplo, puestos a elegir algo que está envasado en cristal y en plástico, quedar del que está envasado en cristal. Sí, tanto, a ver, como que parte de la defensa que utilizan algunas personas, sobre todo los productores de plásticos, que el plástico es reciclable. Pero es súper costoso y no siempre reciclable. Claro, no siempre es reciclable. Pondré un vídeo debajo de este vídeo donde precisamente, bueno, hay un canal muy bueno sobre ciencia, me va junto a ella porque es donde está el micro. Hay sobre ciencia donde hablan precisamente del proceso de reciclaje del plástico y que es súper costoso, que luego el plástico que se consigue, muchos productores no quieren reutilizarlo, o sea, es muy complejo. No, y el tema es que, a ver, reciclable no es una garantía, es una cualidad de un material, no podemos saber si lo van a reciclar. Y habría que hacer un poco lo de las R's, ¿no? De reducir, claro. ¿Cuáles serán? Rechazar, reducir, reutilizar, reciclar y reincorporar, es como la pongo yo, que bueno, esto parte precisamente de Zero Waste Home, pero ella le dice rot, pues que es de descomponer. Bueno, el plástico es reciclable, pero eso no es una garantía de que se va a reciclar, y por otro lado, el plástico cada vez que se recicla pierde calidad, entonces es un material que eventualmente ya no sirve para nada. Y que en todo ese proceso, bueno, de uso y de reciclaje está todo el tiempo soltando cosas tóxicas en lo que nosotros consumimos, en el medio ambiente, en fin. El vidrio, en cambio, es un material que es reciclable, pues en teoría hasta el infinito y más allá, o sea, se puede seguir reciclando. El reciclaje del vidrio también consume recursos, pero consume menos que la producción del vidrio nuevo, entonces siempre es mejor opción como considerar el producto que viene envasado en vidrio que el producto que viene envasado en plástico. Vale la pena hacer énfasis en lo que decía ahora, de la importancia de no quedarse paralizado ante la sensación de que el problema es muy complejo, como esto está fuera de mis manos, es demasiado grande, no puedo hacer nada, sino empezar a identificar cuáles son las cosas que para uno es sencillo empezar a implementar y tener la confianza de que a medida que uno va aplicando esos cambios uno se va encontrando con posibilidades nuevas. Para mí es una cosa que es súper estimulante de la creatividad, o sea, es pensar en la vida cotidiana de otra manera, empezar a mirar con otras cosas, pues acciones que tenemos súper normalizadas, y creo que eso de entrada como que es como como un revolcón así para darse cuenta de dónde estamos parados, de cuál es mi responsabilidad conmigo misma y con el mundo, y yo creo que eso es una tarea importante. Bueno, es que es un tema que una vez empiezas a pensar en esto de los residuos y minimizar plásticos, te lleva inevitablemente a el consumismo, ¿no? Dices, ostras, ¿por qué estoy comprando tantas cosas que antes eran más permanentes, ¿no? Claro. Pues ahora hay Kleenex, antes eran pañuelos, no sé,
antes, o sea, mi casa ahora la limpio con agua caliente, vinagre y bicarbonato. Sí. Y no huele a vinagre en mi casa, ¿sabes? Pero es muchísimo más barato, es como lo hacían las abuelas, Claro. es muchísimo más sostenible y empiezas a analizar esto de necesito tantas cosas, necesito un producto para el váter, para el no sé qué, para el no sé cuántos, para el desengrasante, el no sé qué. Sí. Sorprendería, a mí me flipa lo eficaz que es el vinagre con el bicarbonato. Sí, es que es lo único que uno necesita realmente. Alucino. Y luego también, ¿no? Lo extrapolas a necesito realmente tantas cosas, puedo vivir con menos cosas o puedo comprar un libro de segunda mano en lugar de comprarlo de primera mano, ¿no? Yo compro libros, si puedo, los compro de segunda mano, ¿no? Y este tipo de pequeños cambios, pero que son acumulativos. Sí. Y al menos yo me siento mejor conmigo misma. Sí, sí, yo creo que eso es algo importante también. Y bueno, lo que dices es clave y es el tema de cómo consideramos que lo normal es tener un producto, o sea, el limpiador para el vidrio, el limpiador para el espejo, el limpiador para el otro tipo de vidrio, para que no tiene ningún sentido, o sea, todo se limpia con lo mismo, pero tenemos esta idea que si cada etiqueta dice una cosa distinta, como que hay que creerle a esa etiqueta, pero realmente muchas de esas cosas se pueden simplificar un montón y no solo es reducir el impacto en el medio ambiente, que ese ya es como un motivo suficientemente bueno, sino que uno también se simplifica la vida, o sea, uno no necesita tantas cosas y uno empieza como a soltar, pensaría uno que es una cosa que es más compleja, pero realmente empieza a ponerle a uno las tareas más fáciles, porque ya no tienes que tener un montón de espacio ocupado con 15 limpiadores diferentes, sino que tienes bicarbonato y vinagre y ya está, y el resto tienes espacio libre, no estás preocupándote por un montón de productos que tienes guardados y bueno, y el impacto en la salud, porque y medioambiental, claro, no es lo mismo echarle vinagre. Claro, totalmente. La desinfección del vinagre, la desinfección de un producto químico, claro, ¿no? Que va al mar y jode todo el ecosistema, básicamente. No, y las, como todos los vapores que generan dentro de la casa estos productos de limpieza, o sea, es que la otra vez... Tienen problemas hormonales, sí. Alteran mucho a nivel, ¿cómo se dice? Endocrino. Sí, bueno, lo dejamos con endocrino. De hecho, la otra vez leí, bueno, a ver, no me acuerdo en dónde, pero me dejó muy impactada un dato que decía como que muchas veces el aire dentro de las casas es más contaminado que el aire de la calle, precisamente por todos estos vapores súper tóxicos que generan estos productos de limpieza. Los ambientadores que enchufas para que tu casa huela de una forma que... Bueno, es que yo lo veo... Les tengo una manía a esos ambientadores. Digo, ventila. Sí, exacto. Abre la ventana. Sí. Muy bien. ¿Dónde te puede encontrar la gente? Bueno, yo tengo mi blog en cualquiercositascariño.com, pero ¿cómo lo digo ahí? Cualquiercositascarino.com, porque realmente bueno, no sé. pondremos el link debajo. Vale, cualquiercositascarino.com. El nombre de mi blog yo creo que lo dice todo sobre mi manera de ver este asunto, es realmente cualquier cambio que empecemos a implementar, vale, siempre y cuando también nos vaya llevando a hacernos más preguntas, pues que creo que es lo más interesante y lo más importante. Bueno, pues espero que te haya gustado este vídeo, que lo hayas encontrado muy interesante. Ha sido un honor y un placer hablar contigo. Sí, ya, o sea, me flipó que pudieras venir que vinieras a Barcelona fue como, ¿en serio? O sea, tenía un momento groupie, ¿sabes? De, ¡viene a Barcelona! Y creo que haces las cosas, pues como tu nombre dice, con mucho cariño. En su blog encontraréis muchos consejos. Es un espacio de reflexión también, ¿no? Es increíble, es muy bonito. Y si os ha gustado este vídeo, lo habéis encontrado útil, por favor, ayudadnos a difundirlo para que este mensaje llegue a más personas. Mandadlo a gente que esté sensible con el tema o que queréis que empiece a hacer un cambio mental y en su entorno. Le dais manos para arriba en YouTube, lo difundís por las redes sociales, por favor, y así entre todos podemos hacer que este mundo cada vez sea un poquito mejor y que arreglemos todo lo que nos hemos cargado. Muchísimas gracias, hasta la próxima semana, un abrazo, chao.